Gustavo Nakamura, colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social, CEFASEUM, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas. Gustavo, muchas gracias por tu atención. Tardes. Un fuerte abrazo en la distancia. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, esta situación en Venezuela pues ha traído la atención de muchos países en el mundo, ¿no? Recientemente ya justamente la Asamblea Nacional de Venezuela ya ha anunciado la liberación de un número importante de presos venezolanos y extranjeros. Esto se ha dicho que se da como un gesto de paz en un proceso que se produce en medio de esta presión internacional por el estrago de sus presos políticos. ¿Qué información nos tiene? ¿Cómo se aprecia desde Europa, Gustavo? Mira, lo primero que hay que decir, hoy día a la 1 de la tarde, hora española, 1:30, hora española de la tarde, llegaron estos primeros 5 españoles, bueno, liberados del régimen de Maduro, ya han llegado a territorio español y bueno, han sido recibidos por las autoridades competentes. Sabemos por las noticias que han trascendido en que ha habido una gran manifestación, ¿no?, de venezolanos, hispanoamericanos y obviamente españoles recibiendo a estos presos políticos. No han tenido acceso a la prensa, ni mucho menos, pero se sabe que están bien, han sido trasladados a las autoridades competentes, pero también tienen unas ciertas restricciones también para el tema de declaraciones, es lo que se sabe hasta este momento. Eso con respecto a los presos políticos españoles que han llegado a su país. Pero en la discusión de Venezuela y la situación es un pan de cada día, como yo digo, o sea, levantas en la mañana y cualquier noticiero español o de la Unión Europea habla del tema o por la noche. Esto es, y hay muchas discusiones y totalmente polarizado como es el tema, ¿no? Porque hay opiniones por un lado de que es una invasión que ha hecho Estados Unidos y Donald Trump a la soberanía venezolana, pero por otro lado se menciona de que era la única forma que podría salir del régimen. Pero hoy se habla mucho de las negociaciones que están viendo detrás con la vicepresidencia de Delcy Rodríguez. Particularmente a España esto lo golpea rápidamente porque hay que recordar que el expresidente Zapatero tiene una relación muy estrecha tuvo con Chávez y con Maduro y con todo lo que implica este trabajo con Venezuela. Incluso pues, hay ayudas que se han dado a empresas públicas y empresas privadas que han sido rescatadas con dinero de supuestamente de dinero español, pero acá hay un tema que muchos aún se acordarán que hubo un avión donde llegó la señora Delcy Rodríguez y hubo supuestamente dinero que llegaba al financiamiento del Partido Socialista Obrero Español. O sea, hay mucho que afecta definitivamente a la sociedad española y en general a la sociedad europea. Recordar, y esto siempre lo digo yo, la cantidad de venezolanos que viven aquí en España, es la comunidad hispanoamericana más grande definitivamente, por encima de la peruana o la ecuatoriana o la dominicana. La cantidad de venezolanos aquí es bastante grande. Uh -huh. Entonces, y se siente en las calles. Claro. Ahora, ¿tiene algún peso específico en el caso de Venezuela la posición que asumen los países de la Unión Europea, en este caso de Venezuela, Gustavo? Sinceramente, la Unión Europea ha quedado relegada en un segundo lugar, yo creo, Lizardo, porque date cuenta que este es un lío donde está Estados Unidos de primera línea, está Rusia, ¿no?, ahí al costado de él, y está China. Son los tres poderes grandes, hegemónicos, si quieres, de las tres grandes potencias que están hablando sobre estos temas. La Unión Europea vive constantemente con la interrogante de que si Rusia se activa, pues ya te imaginarás lo que pasa si entras a territorio, por ejemplo, polaco, ¿no? Lo que podría intervenir la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea no está en la primera línea de negociación,
también es cierto que dentro de la Unión Europea diversos países, cada país tiene una línea política y tiene mayor cercanía a uno o a otro aspecto ideológico que hay en este tema. Entonces, no es lo mismo la relación que tiene Italia con el gobierno americano de Donald Trump que la que tiene el señor Pedro Sánchez aquí en España, ¿no? Entonces todo el mundo eso lo sabe. No es lo mismo Víctor Orbán de Hungría, que tiene una relación estrecha, ideológicamente comporta con Donald Trump, que el que lo tiene el señor Macron, por más que se ha reunido con Donald Trump. Entonces, todo esto entra a jugar, porque acuérdate que la Unión Europea son una veintitantos estados soberanos que se unen bajo este régimen de la Unión Europea. Así es, ¿no? Y ya una vez juramentada justamente esta presidenta encargada en Venezuela, ¿cuál tú crees que va a ser los siguientes pasos, ¿no? Porque hay muchas críticas que se da también por parte de especialistas precisando que si bien se ha capturado a Nicolás Maduro y su esposa, la cúpula del chavismo sigue en Venezuela gobernando. ¿Tú ves algún cambio en ese sentido? ¿Hay preocupación por parte también de los propios venezolanos que quisieran retornar a su país de diferentes partes del mundo, ¿no? En España, en Perú, en Chile? Por ello, justamente recientemente el presidente electo de Chile, el señor Kast, ha estado aquí en Perú coordinando con el presidente Gerí, pero esa es la preocupación. ¿Podrán los venezolanos retornar a su país estando esta cúpula aún chavista? No, definitivamente no. Definitivamente no. Yo creo que es iluso pensar solamente porque Nicolás Maduro ya no está en el poder. Venezuela de un momento a otro es un país democrático. Vamos, eso es imposible. Si aún sigue trabajando el régimen chavista y con lo que implica, porque no hay libertad de prensa, porque hay derechos fundamentales, como tanto hablan de los derechos humanos, que no se han respetado y no se respetan aún, entonces que recién se están liberando estos presos políticos, ¿no? Es gracioso porque, mira, para un segmento ideológico, la liberación de los presos políticos, dice, se debe a la gran gestión que son muy buenos los que se han quedado en el régimen. Oiga, tienen que liberarlos porque son seres humanos y tienen derecho a la libertad. No porque sean buenos, no es los que son buena gente y porque han bombardeado su país o los lugares que han bombardeado, ahora sí sueltan a la gente. Entonces, fíjate que ese es un tema que se está dando. Ahora, que los venezolanos vuelvan a su país, pues sería muy bueno, ¿no? Pero las condiciones no sé si sean las más adecuadas en este momento. Claro. Creo que económicamente es un país quebrado. Entonces, tiene mucho por todavía desarrollar. Es una transición que yo estimo, José, y suena descabellado de repente lo que diga, algunos me dirán locos, loco, de 5 a 10 años para que un país se restablezca. Entonces, va a haber una transición que debe durar 2 o 3 años. No sabemos si esta señora continuará los 2 o 3 años o un año o 6 meses, no lo sabemos aún. Está en ese proceso de negociación y paulatinamente esto irá cambiando. Eso es lo que se estima, ¿no? Muchos dicen, no, Estados Unidos ha puesto su bandera y se va a quedar ahí hasta que se acabe el petróleo. Eso es mentira. O sea, eso no es posible. Estados Unidos no va a tener, no, esa visión de una colonia no va a ser posible, Claro. ¿no? Ahora, En todo caso, Venezuela sería más cercano ideológicamente, si quieres, a España, ¿no? O incluso hasta por el lenguaje. Tú sabes que las Islas Canarias, en Venezuela, ¿por qué hay tantos venezolanos en España? Porque muchos tienen ancestros españoles de las Islas Canarias y tienen el pasaporte español. O sea, eso es un tema histórico. Pero creo que a veces hay que revisar un poco la historia y hay que tener mucha calma. Pero te lo digo, yo no creo que inmediatamente vuelvan. claro, Yo ¿no? no he visto que aquí en España que hayan vendido sus cosas y dice, ya me estoy regresando a Venezuela. No he visto eso. Al contrario, he visto que siguen llegando personas. Claro, ahora ¿No? lo ideal Entonces, sería una nueva convocatoria a elecciones, ¿no? Porque sabemos que las elecciones anteriores pues fue totalmente un fraude. ujú. Sí, yo creo que, mira, tiene que haber elecciones nuevas porque,
La situación es otra, ¿no? Ahora, no sé si será con el Delcy, si será con otro, con el mundo. Yo particularmente pienso que la transición se debe hacer con el mundo, ¿no? Porque es un actor político Como que un sabe presidente de que su... transición, Gustavo, ¿no? Es que exactamente, Ujú. es que el Mundo González no va a ser un presidente que va a durar 5 o 10 años. Además, porque la edad lo traiciona. Pizarro es una persona bastante avanzada en edad. Una transición de 1 o 2 años sería lo más democrático para Venezuela, que se den elecciones y a partir se reconstruya un nuevo gobierno y obviamente se abran al mercado como tiene que ser para que comience a desarrollarse otra vez la economía. Se necesitará mano de obra y todo ello. Y por supuesto, los primeros que deben estar en su país y ser beneficiados son los hermanos venezolanos. Claro que sí, porque hay gente muy competente, venezolanos en el mundo. Yo Claro. creo que muchos de ellos quieren regresar a su país y hacer patria, ¿no? Así es. Bien, Gustavo, ¿cuándo estás por acá nuevamente, por Lima, para que Bueno, nos, y estoy para pronto, visitarlo bueno, a de acá a una RCR? semana, ahí estaré yendo desde acá a una semana, semana y tantos, estamos regresando por allá, estamos acá ya desde hace más de un mes o Claro. más, trabajando y a la vez un poco de relaciones que acá se hacen y el trabajo. Aquí no es vacaciones, ¿no? Las universidades trabajamos ya Claro. permanentemente desde el día de hace 2 días, 3 días, dando clases y bueno, la actividad que tenemos desde el centro de pensamiento. Así que, no, pero en una semana y tanto ya estoy en Lima porque además nuestro país es, causa mucha expectativa en la Unión Europea, te lo aseguro, ¿eh? Claro. Eh, se, se vienen las elecciones y muchos de ellos, yo paso de cafés en reuniones y en conferencias hablando un poco de la situación que se va a dar en el Perú en el 2026. Tanto Perú como Colombia están siendo bastante observados ya por diversos partidos y organismos de la Unión Europea. Y sobre todo en estas elecciones que van a ser inéditas, ¿no? Con tanta cantidad de agrupaciones políticas que va a ser muy difícil para los electores poder analizar cada una de ellas. Aparte que sabemos que el elector peruano, pues, no es de muchos análisis, ¿no? Mira, cuando yo toco el caso peruano de la cantidad de partidos políticos, lo único que me dicen es, ustedes que están jugando la lotería, no, no lo entienden, no lo entienden, Claro. no lo entienden, no lo entienden. Aquí es un país, por ejemplo, España es un país que juega mucho la lotería, tienen mucho ese trabajo, mucho ese hábito, si quieren, ¿ya? Pero no lo entienden, es que no lo entienden. En España hay 4 partidos nacionales, 2 o 5 partidos nacionales, algunos regionales de movimientos regionales, pero no pasa de 10. O sea, exagerando, te estoy hablando Claro. entre movimientos regionales y, no, y partidos políticos. Todo el mundo sabe que en España, por ejemplo, existe el Partido Popular, clásico partido de la derecha española, y el PSOE. Bueno, ahora Vox, está Sumar, y que ese partido de derecha o de izquierda, pero no hay más. Y creo que Eh, eso pasa en este, otros países también, Gustavo, ¿no? Creo que Perú es, Muchísimo, ¿no? muchísimo, muchísimo. Es Nosotros somos atípicos. atípicos, ¿no? Sí, pues. Nosotros somos los rarísimos, ni siquiera Chile. José Antonio Caz ha tenido que pactar con 2 partidos de derecha para gobernar prácticamente, tanto con Johannes Kaiser como lo que era la facción del señor Piñera, que paz descanse, el expresidente Piñera. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa en Colombia. Está el Centro Democrático del presidente Uribe con los conservadores y demócratas y algunos más, y no hay más. Hay obviamente de izquierdas también, como es parte de la democracia, pero no pasas de 6 o 7 partidos. Claro. En nuestro país, llegar al nivel que hemos llegado, muchos me dicen, oye, parece que tú vas, compras pan, como comprar pan es hacer un partido político en el Perú. Sí, pues. Esa es la imagen que tenemos y nos tiene que llevar a la reflexión. Y también lo que le sorprende a toda la Unión Europea de Perú es cómo a pesar de tantos cambios de presidentes, eh, cierres de Congreso, la economía, como le dicen aquí en España, va como una moto, ¿no? No es que te mandan la moto, sino va como una moto. Dice, o sea, crecen económicamente y tienen una estabilidad fiscal que nadie lo cree. O sea, Así es. eso es algo admirable del Perú, por ejemplo. Sí, bueno, ese es también porque tenemos un ente que ha regulado bien y ha mantenido la economía, que es el Banco Central de Reserva, ¿no? Con técnicos muy buenos, profesionales,
nada que ver con la política, que lamentablemente a veces se da pues en los gobiernos, poniendo incluso en los ministerios de Economía y Finanzas a toda una cúpula de un partido, lamentablemente, que perjudica mucho pues todo a este sector. Bueno, Gustavo, entonces te esperamos ya en los Creo que sí, próximos días para que acá poder dialogar. Seguramente estás extrañando el cevichito y ya poder compartir y dialogar acá, Gustavo, ¿no? seguramente, seguramente. La comida peruana siempre es bien vista. Acá hay muchos restaurantes peruanos y la comunidad peruana está muy bien insertada en España. Porque yo estoy en Madrid, pero sí, en general en España tenemos muchos compatriotas que viven dignamente, se han adaptado a este país, a esta cultura, que compartimos muchas cosas en común con ellos, no solamente la religión, sino, y bueno, y hacen un trabajo adecuado y bien, y se ganan el pan con el sudor de su frente. Así No es. tuvimos la suerte de darles oportunidades nosotros en el Perú, aquí están y le están luchando, y les va bien, y siempre están pendientes de su país, ¿no? Y se reúnen ellos, comen comida peruana, cocinan comida peruana, hay restaurantes, y hay que sentirnos orgullosos no solamente de la comida peruana, que muchos ciudadanos europeos, y obviamente los españoles, que estamos yo donde estoy, van a estos restaurantes y pagan, no se imaginan las cantidades de dinero por nuestra comida típica que hay aquí. Que hay aquí, hay que sentirnos orgullosos que las cosas que hacemos en el Perú también. Bien, entonces te esperamos, Gustavo. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo, Lizardo, a la distancia. Un Mu- saludo para todos. Gracias, muchas gracias, Gustavo Nakamura, colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudios de Formación y Análisis Social, CEFASEU, director también del Centro de Innovación de Políticas Públicas.